En este video hablaremos del proceso de la producción del biodiesel, así como las operaciones unitarias que contiene. Veamos de qué se trata. El biodiesel es un líquido que se obtiene a partir de los lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales, con o sin uso previo, mediante procesos industriales de esterificación y transesterificación, y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales de la gasolina, que viene del petróleo. Es un líquido a temperatura ambiente y su color varía entre dorado y marrón oscuro, según el tipo de materia prima usada. La soya es una especie de la familia de las leguminosas cultivada por sus semillas de medio contenido en aceite y un alto de proteína. Puede variar en su crecimiento, hábito y altura. Puede crecer desde 20 centímetros a 1 metro y tarda en germinar un día por lo menos. Esta semilla contiene 40% de proteína y 20% de aceite. El resto son carbohidratos y cenizas. Actualmente se producen 922 litros de biodiesel por hectárea, mientras otras semillas pueden producir más, como la palma, que produce 4.752 litros por hectárea. Sin embargo, la soya se produce más rápido. El biodiesel tiene como materia prima las grasas y aceites vegetales, y los componentes principales de estos son los triglicéridos y los ácidos grasos. Cuando los triglicéridos se hacen reaccionar con moléculas de bajo peso molecular como el metanol, se produce un intercambio de grupos funcionales, también llamado reacción de transesterificación. Reaccionan hasta obtener glicerina y éster metílico, y estas moléculas de éster metílico son muy parecidas a las del petróleo. Ambas son hidrocarburatadas, pero existe una diferencia. La molécula del éster metílico cuenta con dos grupos funcionales de oxígeno, que al someterse a combustión se consume más rápido que la molécula de petróleo y por ende su aporte energético es menor que la del petróleo. Y las moléculas de éster metílico es el biodiesel. A continuación se muestra el diagrama de flujo de la producción de biodiesel. Aquí tenemos el diagrama de flujo para producción de biodiesel. Para esto lo primero que tenemos es metanol e hidróxido de sodio. Estos se alimentan a un mezclador donde también se alimenta metanol, pero que viene de una recirculación. Después entra aceite. Este pasa primero a un intercambiador de calor donde se aumenta su temperatura para eliminar la humedad. Luego pasa al primer reactor donde se juntan el aceite junto con el producto del metanol y el hidróxido de sodio. Ahí se hace la primera reacción. Después el producto del reactor 1 pasa a un segundo reactor. Esto para mejorar la reacción. El producto que sale del segundo reactor entra a una torre de destilación, donde el destilado es el metanol que se recupera para la alimentación. La parte del fondo entra a una columna de lavado, donde se separan las dos fases, la acuosa y la orgánica, donde la orgánica contiene la glicerina y la acuosa el biodiesel. En la acuosa pasa por un extractor, donde se separan cualquier contaminantes y pasa a un mezclador que se junta con la parte del fondo de la columna de lavado y pasa por un extractor para eliminar el NaOH. Posteriormente del extractor sale una corriente enriquecida en glicerol, en la cual se le agrega agua y es llevada a un mezclador. El flujo que sale del mezclador se alimenta a una columna de destilación, la cual contiene platos. Esta columna de destilación cuenta de una fase pesada y una fase ligera. La fase ligera va a ser nuestro destilado, el destilado va a ser metanol. Y por último, en la fase pesada vamos a obtener nuestro producto, que va a ser la glicerina al 90%. La acuosa proveniente del extractor se va a alimentar a una torre de destilación, esta para purificar mejor el proceso del biodiesel. En la fase pesada va a salir el biodiesel como nuestro producto y en la fase ligera va a salir el metanol. A continuación se explicará detalladamente el proceso. Para iniciar el proceso necesitamos obtener la materia prima. Esta pueden ser aceites vegetales, grasas animales y residuos o desechos industriales alimenticios. Primero, el aceite pasa por un filtro para eliminar impurezas. Después, el aceite entra a un intercambiador de calor para alcanzar una temperatura de 60 a 65 grados centígrados. Después se mezcla el metanol con hidróxido de sodio para obtener un metóxido y pasar al reactor. La etapa de reacción está constituida por dos reactores.
Entra la alimentación al primer reactor y se llevan a cabo las reacciones del aceite de soya junto con el metanol y el hidróxido de sodio, y ocurre la conversión de los triglicéridos a éster metílico. Y el producto de este reactor se alimenta al siguiente reactor para lograr una mayor conversión del aceite vegetal y un mayor rendimiento de biodiesel. Ambos reactores operan en las mismas condiciones y la conversión alcanzada en este reactor es cercana al 91%. La corriente de salida del segundo reactor es una mezcla formada por ésteres, glicerol, metanol y glicéridos que no se convirtieron, y el catalizador también se encuentra disuelto en la mezcla. Se pasa a una columna de destilación, donde el destilado es una mezcla rica en metanol. Este destilado se recircula a la alimentación con ayuda de una bomba. El producto de fondo contiene biodiesel, glicerol, triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos y el catalizador. Este producto se alimenta a una columna de lavado, donde se alimenta agua, y se separa en dos fases, una rica en glicerol y otra rica en diésel, utilizando una extracción líquida por contacto en contracorriente con agua, y se separa debido a que el biodiesel es inmiscible en agua. La fase acuosa que contiene el biodiesel se pasa a un extractor, donde se purifica aún más el biodiesel, y se eliminan algunos residuos de la fase orgánica que hayan quedado, los cuales se alimentan a un mezclado junto con la fase orgánica proveniente de la columna de lavado, y esta mezcla pasa a otra columna de extracción donde se extrae todo el hidróxido de sodio. La corriente rica en glicerol se envía a la columna de destilación, con la cual se separa el glicerol del agua. El agua recuperada puede neutralizarse y utilizarse nuevamente como agua de lavado en el extractor. La fase rica en biodiesel se envía a una columna de destilación, con la cual se recupera biodiesel con una alta pureza, cercana al 98% peso. El residuo de esta columna es una mezcla de triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos. La mezcla de glicéridos se puede reutilizar como carga al proceso.